Buenas noches. Larga vida y prosperidad. Buenas noches. ¿Cómo están todos ustedes hoy? Hoy estamos conectados bien juiciosos. ¿Qué dice? ¿Qué dicen? ¿Están con dedito arriba? Sí. Para ver si se escucha bien. Vamos a ver si nuestro invitado de hoy se conecta rápidamente. Veamos. Buenas noches a todos. Un saludo muy especial a todos ustedes. A Graciela, a Martina, a la bella Sol Méndez, a Luis Fernando. Acá llegamos y esperamos que se comunique. Eso, buenas noches. Hola Luis Fer. Hola, Jorge Enrique, ¿cómo Pero vas? estás de lado, te ves rarísimo. ¿Sí? ¿Así? ¿De lado? Eso. No, de Así. lado. Eso, claro que sí. Yo bajo Así. un poquito la cámara para que te veamos en vez del techo de tu casa, tu cara. Bueno, listo. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Luis Fer, antes de que terminen de entrar todas las personas que nos ven y nos escuchan hasta ahora, voy a hacer un saludo muy especial a todas las personas que están entrando. Después saludamos a los patrocinadores y comenzamos contigo, ¿te parece? Vale, listo. Bueno, mientras acomodas esa cámara loca que tienes ahí, ya me Sí. doy cuenta. Te cuento una cosa, estamos oyendo Cachao, nada más y nada menos. Hoy nos acompaña Cachao. Cachao, mira esa belleza. Aquí lo ves bien, Cachao, monstruo. A los que les gusta el son, a los que les gusta el Latin Jazz, Cachao es perfecto. Bueno, quiero enviar un saludo muy especial a toda la gente que está entrando en estos momentos, a toda la gente en Canadá, mi amigo Gustavo Álvarez, un abrazo enorme. Por favor, Gustavito, cuídate, que te quiero ver para jugar squash contigo lo más pronto posible. Un abrazo muy grande a toda la gente de los Estados Unidos. A la gente de Estados Unidos, por favor, no se confíen en que van a abrir rápido otra vez el mundo y van a salir porque se pueden contaminar. Mucho cuidado, protéjanse. A mis sobrinas en Nueva York, a la gente de Telemundo en Miami, en Florida, todo Florida. A Gonza, a Cata, a los niños, a todo el mundo que me está viendo, por favor, cuídense muchísimo. Lávense las manos, protéjanse y protejan a los demás a través de esas máscaras que tenemos que usar por estos días. Un abrazo muy grande a la gente de México, al maestro Arriaga, a Dalito, a toda la gente de México que me ve, que me escucha, que me oye. A las chicas del club, claro que sí, un abrazo enorme, enorme y muy grande, con mucho cariño para todos ustedes. Que viva México lindo y querido. Un abrazo grande para todos ustedes, por favor, protéjanse. A la gente de Honduras, a la gente de Salvador, de Guatemala, de Nicaragua, a todos ellos que conocemos tan bien y que nos hemos visto con tanto cariño, por favor, cuídense muchísimo. A la gente de Costa Rica, un abrazo enorme. A la gente de República Dominicana, de Haití, a la gente de Panamá, a toda la gente del cine de Panamá, Jaguar Films, ahí estaremos algún día otra vez, dándonos un abrazo y filmando. Un abrazo muy grande para todos ustedes. Quiero enviarle un abrazo muy grande y especial a toda la gente de Venezuela, a toda la gente de Ecuador, de Perú, de Bolivia, a toda la gente de Brasil, por supuesto que nos llegan cartas, a la gente de Chile, a la gente de Omeca en Chile y a mi amigo Pepito para que se cuide mucho por allá con su hijo Gabriel, a la gente de Argentina, gente muy querida que quiero muchísimo, a todos ellos un abrazo muy grande, a Sol, a todos por allá, un abrazo enorme, gigante, que los quiero mucho, por favor, cuídense mucho. Al maestro Saquieri también un abrazo enorme, a la gente de España, a mi hermana, a toda la gente del cine de España y la televisión, un abrazo enorme, por favor, protéjanse y cuídense, a la gente de Italia, a la gente del cine de Italia, que quiero mucho también, por favor, juiciosos, cuídense, y a todas las personas que nos escriben de estos dos países, un abrazo enorme. A Pati en Inglaterra, un abrazo grande, a la gente de Australia, a la gente de Sudáfrica, a todas las personas que nos han escrito tantas cartas tan hermosas, un abrazo enorme, larga vida y prosperidad, como diría el señor Spock. Quiero contarles que he recibido ya más de 500 cartas de las cartas de amor, ha sido bellísimo y retomamos el jueves cartas de amor con un par de sorpresas para ustedes. Sus cartas de amor están espectaculares, son tantas que me es muy difícil clasificarlas y lograr llegar como a una media que sea interesante para que ustedes puedan leerlas todas, pero vamos a tratar de leer la mayoría. Son bellísimas, algunas descorazonadoras, otras rompen el corazón y otras te hacen llegar al cielo. Muchas gracias por eso. Un saludo muy grande a la gente de Tornamesa, a Camilo Mendoza que nos apoya en esta quijotada. Un abrazo muy grande. Ya saben, ustedes tienen que adoptar una librería. Si tienen una librería cerca de su localidad, de su barrio, donde trabajan, donde hacen el laburo,
por favor, adóptenla, pidan libros, cómprenlos, hagan lo que sea, que el conocimiento llegue a sus manos por ustedes mismos, no que les cuenten qué es lo que pasa en el mundo, porque ya saben perfectamente, un hombre que no lee, un hombre o una mujer que no leen, son iguales a los que no saben leer. No se dejen engañar, lean, por favor, lean mucho. Un abrazo muy grande para toda la gente de Tornamesa. Ya saben, ustedes pueden entrar a www.tornamesa.co y ahí obtendrán los libros más maravillosos que llegarán a su casa y serán felices. Y muchos de los libros que estamos hablando hoy acá y compartiremos con mi querido amigo Luis Fernando Afanador, los pueden conseguir en www.tornamesa.co. Y también a la gente de Domecq. A la gente de Domecq un abrazo muy grande. Ya saben, todos los vinos, los brandy, los coñacs, los whiskies que hablamos en esta sección son patrocinados por Domecq. Y si usted los quiere que lleguen a su casa, aún más sencillo. www.lacopa.co y usted tendrá un listado de cosas maravillosas para celebrar, para olvidar, para enamorar, para lo que usted desee. Yo, por ejemplo, hoy estoy, y te cuento, mi querido Luisfer, con un Don Pedro, un brandy salvaje, Don Pedro 12 años, una cosa maravillosa. Bueno, Cuando podamos juntarnos te invitaré a beberlo sí, y me porque hice ahí ya un estamos Moscow en Mule. desventaja, ¿no? En Estamos desventaja, en ¿no? desventaja. Pero mira, me hice un Moscow Mule que lo voy a probar por ti, mira. Uy, qué cosa tan brava me quedó esto. Un poco una medida de brandy Domecq, mucho hielo, le echan ginger beer y esto es de ensueño. Saludos, Luis Fernando, saludos por todos ustedes. Bueno, salud. Ahora les quiero presentar a mi invitado de la noche de hoy, que es un hombre maravilloso, es un hombre con el cual me encanta conversar siempre, es uno de los críticos más importantes del país en lo que tiene que ver con literatura, es el crítico de la revista Semana, hace muchos años que lo es, muchos hemos conocido y descubierto nuevos autores y nuevos libros a través de la pluma de Luis Fernando, poeta también, escritor maravilloso y sobre todo un amante de la literatura y un gran conversador, Luis Fernando. Permíteme saludarte, te mando un abrazo muy grande y qué rico que hayas aceptado esta charla el día de hoy. Sí, qué bien estar aquí, qué rico. Muchas gracias, Jorge Enrique. No, gracias a ti. Y bueno, yo le dije a la gente que hoy tendríamos libros raros, libros desconocidos, autores que no sabemos, porque tú eres finalmente un grande descubridor de libros. ¿Eso desde cuándo empezó? Pues, pues fíjate que yo vengo de una familia que no era muy lectora, no era muy lectora. Los libros estaban en la casa porque la clase media tenía una cosa muy bonita, que así no leyeran, tenían el culto en la biblioteca y tenían los libros y el papá de uno compraba las enciclopedias y todo. Y yo me acuerdo que en mi casa había un Quijote, una edición del Quijote, que nadie leía, por supuesto. Y un día mi hermano lo vendió para comprar marihuana. Entonces fue un escándalo en la casa y a partir de ahí yo decía, pero ¿por qué tanto escándalo si nadie leía el libro? Entonces era el culto del libro. Bueno, la historia termina bien porque el libro se recupera, pero yo creo que ahí empieza uno a quedarle como o sea, ¿por qué ese culto a los libros si no se lee? Pero realmente yo empecé a leer porque mi papá se suscribió al círculo de lectores. Entonces Claro, famosísimo en esa época, ¿te acuerdas? A claro, mí también claro, claro, llegaba el señor del claro. círculo con un maletín a la Llegaba casa, el señor Círculo con un maletín y una revista. Y la una revista era revista bonita, buenísima, sí, claro, de entonces, páginas brillantes, y me a- acuerdo. claro, y ahí me llegó, Propalcote, ¿cuánto era eso? y ediciones cosidas, muy bonitas, muy buenas, muy buenas. Sí, Y sí. entonces había un libro que se llamaba Edad Prohibida, de Ah, ese Torcuato es Luca de perfecto, Tena. perfecto, tiene un nombre perfecto Claro, para la claro, adolescencia. Esto uno a debe los decir 13 quién debe años, contar quién sabe qué sí. cosa. Sí, pues es una historia durante la Guerra Civil de unos niños que los pasan de Madrid a San Sebastián, porque está la guerra, pues está el asedio sobre Madrid, y los mandan a San Sebastián, y allá, digamos, se desarrolla su adolescencia, los amores, toda esta cosa. Pero más allá, una novela, pues que no creo que sea tan buena, pero fue como la magia de tú entrar como en otra realidad, o sea,
esa cosa que tiene el libro que te suspende la realidad en que estás y te mete en otra. Ese libro fue para mí eso, o sea, le guardo un cariño inmenso y por supuesto pues no creo que lo recomendaría porque no aguanta, pero pues para mí me creó esa cosa. Bueno, Hace, pero uno hace unos, empieza, uno sí, empieza por sí, los libros por caminos insospechados. sí, Antes de que sigas, discúlpame, quiero aclararle a la sí, gente que me está diciendo que se ve mal, que seguramente es el internet. Nosotros tenemos una banda ancha muy grande acá, pero muchas veces hay gente que está transmitiendo en vivo en tantas partes que las redes sobrecargan. Y los mismos servidores de Instagram se terminan sobrecargando. Así que tengamos un poquito de sí. paciencia. Si no me ven, me pueden escuchar que estoy aquí con ustedes y para ustedes. Sigue, Luisfer. Bueno, y finalmente, claro, para mí San Sebastián se volvió una ciudad mítica y algún día la conocí, hace como unos 15 años, algo así, y pues fue como ir a hacer un peregrinaje a la infancia, ¿no? Estaba Y si fue igual, así, ¿no? hiciste peregrinación en la infancia. Pues claro, sí, totalmente. Hice una peregrinación a la Bahía de la Concha, ¿no? Que estaba lindísima, el Monte Urgul. Y pues algo que sí no sabía y que no aparece en la novela, por supuesto, son esos magníficos restaurantes de San Sebastián, ¿no? Que es una ciudad que tiene un Una culto a la delicia. comida. Sí, sí, es una ciudad muy bella, muy afrancesada, ¿sí? Pero fue algo muy lindo. Ese fue como mi primer encuentro con los libros y digamos la curiosidad de los libros. Fíjate que pues luego yo me volví abogado, pues porque, como decía mi papá, de qué va a vivir, pero finalmente uno termina en lo que le gusta, hice una maestría en claro, Uno solo puede vivir de lo que ama. de lo que ama, exacto. Bueno, entonces, pero yo me acuerdo que pues hice una maestría, bueno, me volví profesor. Pero yo sí veía que, digamos, que los profesores eran como muy poco curiosos de novedades, digamos, se enfocaban en unos libros canónicos, ¿sí? Y yo ahí descubrí Ujú. que yo quería como estar como actualizándome de que, como que cuáles eran los nuevos escritores latinoamericanos, y no, y que Osvaldo Soriano y que Rubén Fonseca. Y creo que esa curiosidad, digamos, ya la empezaba a sentir y pues luego ya cuando entré a semana, pues se volvió como parte del oficio. Y eso, digamos, pues es un ritual de ir a las librerías y empezar como a crear esa química que hay de los libros, ¿no? Porque desde el título, desde la carátula, ¿no? Y también yo creo que el voz a voz, o sea, hay muy buenos libreros que todavía siguen siendo, o sea, de hecho, uno de los libros que vamos a hablar acá, Mauricio Lleras, un gran librero bogotano Claro de, que sí, de- el maestro de Lleras, prólogo, que es él es un gran divulgador de libros y lo lleva a uno mucho a conocer libros. Entonces, eh, digamos, la curiosidad, de todas maneras, en esta época ha tocado mucho como por internet buscar, ¿no? Novedades como de las editoriales que uno sabe que va uno a la fija, ¿no? Entonces, pues hay muchas, pero, pero digamos como una conclusión que los libros, yo creo que los libros que están para uno llegan a uno, o sea, que a alguien le dan más tarde que de temprano, eso te ¿no? voy a hablar Sí, un ratico hoy, te voy a hablar sí, un ratico sí, hoy, sí, fíjate tú. Sí, yo también pienso que los libros que son de uno. Y hay libros maravillosos que le gustan a muchas personas y que de pronto uno lee las dos primeras páginas y sabe de una vez que ese libro no era para uno. Es sí, sí. increíble, por más de que sea el éxito más grande, más maravilloso. Creo que era Borges además el que decía, si usted lee Shakespeare y Shakespeare no le dice nada, es porque Shakespeare no tenía nada para decirle a usted. Así que tranquilo. Sí, sí. Calvino también insiste mucho en eso, Sí, yo también creo lo mismo. en un articulito que llama ¿Por qué leer a los clásicos? Y él lo dice, hay clásicos que no son para uno, ¿sí? No, no todo es para uno y no hay que frustrarse por eso. Más bien hay que buscar Pero lo que es de fíjate, uno. y a veces, pues como leemos pues mucho en traducciones, también las traducciones, sabes que son muy importantes. Pues a mí Eh, me pasó últimamente y te lo comenté.
con El corazón de las tinieblas, que yo hace Sí, 30 sí, años sí, me estaba acuerdo. tratando de Claro, leerlo, no podía, claro, hasta que me encontré precisamente con esa traducción, mira, claro, con la traducción de Valdemar. Aquí lo tengo porque es de mis libros, todo Conrad para mí es de mis preferidos. Y esa traducción me llevó a entender El corazón de las tinieblas y fue claro, absolutamente claro, claro, maravilloso. Realmente eso fue algo que me sobrecogió profundamente. Y me claro. cambió la vida, porque qué gran libro. Claro, a mí me pasó recientemente con la Divina Comedia, que yo la Claro, que leía, la compré, sí, la comedia. sí, exacto. Esa traducción de Acantilado, que es preciosa además porque es un libro con un papel como de Biblia pequeño, ¿no? Porque todas las Divinas Comedias son como monumentales. Y sobre todo una traducción, o sea, que me llevó pues a la música, o sea, a la música que hay en, claro, es una música simulada pues porque es una traducción, pero él no cayó como en la trampa de hacerla en rima, ¿no? De hacerla rimando, porque eso, o sea, el que rima, el que trata de rimar termina hablando de otra cosa generalmente. Y también me pasó reciente con una traducción del Ulises de un argentino y esa me encanta, o sea, me encanta porque, claro, Pudiste entrar mucho más fácil. claro, porque entra, es que finalmente uno entra es por frase a frase, ¿sí? O sea, es alguien que escribe más cercano a uno. Y Como en el amor, curiosamente, ¿verdad? Se entra frase a frase. frase a frase, sí. Sí, bueno, tú sabes Bueno, más de eso que yo. no seas tímido. No seas tímido, carajo. Mira, este es el colmo, esto si lo conocieran, bueno, como lo conozco yo, así dice Elenita Vargas. Vean, bueno, Ya, ya, cuéntame, ya se te ve que mejor la imagen. ya mejor, se estaba Sí, viendo sí. mal, sí, pero no es Bastante, culpa sí. mía, el internet a veces no funciona, ¿qué hacemos? Es que las redes están muy cargadas, ¿no? Todo el mundo está conectado en internet Sí, últimamente, sí, todos sí. quieren verse, hablar de todo. Y bueno, toca tener un poquito de paciencia, pero mientras nos oigamos, porque pues vamos a hablar de libros, creo que el asunto va a ser maravilloso. Bueno, ¿qué traes para hoy, Luis Fer? ¿Qué libros? A ver, descréstame que tú tienes una cantidad de libros que yo no conozco. Pues mira, a ver, podríamos empezar como así de, yo he decidido que voy más a la búsqueda de un libro que me encante, o sea, que prefiero hablar de un libro y celebrar un libro y hacer que la gente conozca un libro que sea, que sea muy bueno, o sea, un libro muy bueno es como un libro que tú lo terminas de leerlo, quieres seguir como dialogando con él, o sea, que no se agota cuando lo Sí, de terminas. acuerdo, de Eso acuerdo. es un buen libro. Entonces, eh, quisiera hablar primero, hay un libro que yo escogí como el mejor del año pasado, que se llama Un caballero en Moscú. Es una Un historia, caballero en Moscú, ok. sí, es de un escritor norteamericano que se llama Amor Towles. Es una Amor historia, Toules. sí, es una historia, No, ni el libro, ni el caballero los había oído nombrar en mi vida. ya, Es que no, lo que les digo, bueno, Luis Fernando siempre los que está uno cuenta, y bueno, entonces. es preciosa, es una historia eh, en la Revolución Rusa de un aristócrata que logra, como en el año 22, ¿no? Ya los bolcheviques han tomado el poder, ¿cierto? Y él alcanza a huir a París, pero regresa pues un poco a vender las propiedades y a rescatar a la abuela. Pero ahí lo detienen. Él vivía en un hotel, el Metropol, como un hotel de lujo, ahí cerca de la Plaza Roja y al teatro de la ópera. Y, y lo detienen y lo van a fusilar, pero lo salva. Finalmente que alguien descubre que durante su juventud escribió un poema revolucionario. Bueno, entonces obviamente le perdonan la vida, pero ya no vive en la suite 327, sino en una guardilla. Pero entonces es bellísimo porque es como la revolución rusa contada por un aristócrata, desde un hotel de lujo, ¿no? Que hay como dos cosas Qué buena historia, qué muy buena bonitas. historia. Claro, ¿quién no ha querido vivir en un hotel? Bueno, y en un hotel. Y empieza él, y bueno, y todos los cambios que se dan en el hotel. Entonces,
está está pues el nuevo gerente, el nuevo comisario del hotel, ya no es el gerente, ¿no? Entonces el gerente decide que todo es Ya, igual. Entonces, ya es un burócrata. claro, todos los vinos son iguales. Entonces, llega un cliente a pedir un vino y entonces el maître le dice blanco o tinto. Digo, no, no, pero ¿qué cepas tiene? ¿Qué blanco o tinto? Dice, ¿cómo así? Dijo, no, es que el camarada administrador mandó a quitarle todas las etiquetas, pues porque todos los vinos son iguales. Bueno, y, pero más allá de esto, hay una cosa, digamos, muy bella. Es como alguien que ha sido despojado de todo, de sus riquezas, de su posición, mantiene una actitud ante la vida como, o sea, como un caballero, ¿no? O sea, él mientras tenga sus ensayos de Montaigne, su Ana Karenina, mantiene como esa disposición de la vida y de vivir, ¿no? O sea, Parece como si estuvieras hablando de mesita de noche. sí, sí, entonces es, o sea, una figura, una historia pues muy interesante, pero además una figura muy bella. Y hay otra cosa que va a ser como el complemento, que él va a adoptar una niña y va a vivir con la niña dentro del hotel. Entonces él Wow, va a ir, pero, ¿y tienes un fragmentico de eso? eh, tengo tengo, no, a ver si tengo una cita, pues tiene, mira, por Aunque sea para ejemplo, sentirle el ritmo. pues me tocaría, te lo traigo. No, 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 no. bueno, no, No no, sí, alcanzamos. no, no, bueno, Pero no, no yo te tengo alcanzamos, algo en no. contraste Bueno, para ese a libro. ver, ¿Me listo, bueno, permites? claro, Yo tengo algo en contraste para ese libro porque fíjate que toda esa época de principios de la Revolución rusa y los bolcheviques y toda esta historia, antes de que pasara todo eso, León Tolstoy, Ana Karenina, por supuesto, La Guerra y la Paz, y tantos cuentos maravillosos, sospechó mucho de los bolcheviques. Tú sabes que León Tolstoy de alguna manera era un hombre muy abierto para su época, ¿no? Él agarró, llamó a sus campesinos a su finca, la parceró, él era conde, y empezó a educar, a compartir societariamente lo que cultivaba allá. Pero él los bolcheviques los veía muy violentos. Sí, y durante esa época escribo, te voy a sacar, te voy a extraer una parte de su diario. Son los diarios de Editorial Acantilado, mira esta belleza, de León Tolstoy. Este es el segundo tomo que va de 1895 a 1910. ¿Sí? Y mira lo que habla él acá precisamente antes de que toda esa historia comenzara. Porque pues para darle un poquito de contexto a lo que iba a suceder más adelante, que es lo que cuenta tu libro. Dice el 14 de abril de 1903. Hace mucho tiempo que no escribo. He estado espiritualmente débil. Y hace 3 días que estoy enfermo. Catarro, tos. Y hoy débil como estoy. Bueno, leí Turó. Y me reanimó espiritualmente. Ese te faltó en la mesita de noche, el de Turó. Voy a copiar aquí lo que tengo anotado hasta el 3 de abril. Uno. Por lo común, la gente mide el progreso de la humanidad de acuerdo con sus éxitos técnicos y científicos, porque supone que la civilización conduce al bienestar. Es salvaje, patriarcal, aciertan y se equivocan igual a aquellos a los que la civilización entusiasma. El bienestar de los seres humanos que viven y disfrutan la civilización, de lo más sublime y refinada cultura y de la gente más primitiva, la más salvaje, son perfectamente idénticos. Aumentar el bienestar de los hombres por medio de la ciencia, por medio de la civilización, de la cultura, es tan imposible como hacer que sobre la superficie acuática el agua sea más alta en un lugar que en otros. El aumento del bienestar de los hombres se produce únicamente cuando se produce un aumento del amor, que es por sus propiedades hace iguales a todos los seres humanos. En lo que se refiere a los éxitos científicos y técnicos, todo es cuestión de crecimiento. Y los hombres civilizados aventajan tan poco en felicidad a los no civilizados como un adulto aventaja en felicidad a un joven. El bienestar proviene únicamente del incremento del amor. Escribe el señor Lev Tolstoy el 14 de abril de 1903. ¿Qué tal esa belleza?
sí. A mí me encantan las contradicciones de Tolstoy, ¿no? Porque todo el él tiempo. quería repartir la finca, pero finalmente pues no la Pero repartió. finalmente era conde. Sí, exacto, finalmente era conde. Quería Quería ser, ser huir del santo. hogar y no se iba. Y finalmente, bueno, pues su último arrebato es que se Sí, va se y va a la muere en la estación del estación tren. cercana de Yasnaya Polania, sí. Entonces, Desde Apolania. esas, Esto es escrito en Aslan Apolania. y Ahora, era, quería ser santo, santo, pero pero quería era acabar con todas. libidinoso y era libidinoso, exactamente, sí. Bueno, Pero eso es lo que, eso lo hace grande, sí. eso Eso lo lo hace hace, grande. quizás para mí, uno de los más grandes Sí, de la historia de sí, la literatura, sí, ¿no? sí, sí. Sí. Pero fíjate que cómo vio ese tema de lo que venía, cómo fue capaz de visualizar ese tema de lo que venía hacia adelante para Rusia, ¿no? Y dijo, de pronto la modernidad, si la entendemos desde el amor, es mucho más interesante. Y ahora nos toca en este encierro replantearnos eso, fíjate. Bueno, Sí. ¿qué más me tienes? Bueno, te tengo eh, una, una novela de Ian McEwan. Ian McEwan es, tal vez lo conoce, el escritor inglés, como de los más destacados novelistas ingleses, como de los que surgieron como en los 70, en los 80. Y este se llama Máquinas como yo. Es una historia fascinante que une una cosa muy interesante porque la novela es en 1982, pero es un 1982 que no es como fue, en el sentido de que eso se llama como una novela crónica. Es un poco la idea de qué hubiera pasado si. Sí. Entonces, en esta novela, en 1982, resulta que Alan Turing, el científico británico que descubrió el código secreto de los El nazis, código secreto sí, y que creó el exacto, computador, sí, bueno, básicamente. Claro que sí. exactamente, el que iba para, exactamente, Que pero terminó suicidándose porque no fue aceptado como homosexual en su época. como homosexual. Entonces, en esta novela no se suicida y él sigue desarrollando y en 1982 ha creado digamos, un replicante, ¿sí? Un robot que es Como los de Blade perfecto. Runner. Exacto. Pero entonces creó 6 Adanes y 6 Evas, ¿sí? Entonces, por supuesto, Vea usted. el personaje, que es como alguien que vive en el sur de Londres, no es tan rico, pero le cae una herencia como 380.000 libras, entonces se quiere comprar uno, por supuesto se quiere comprar una Eva, pero los jeques árabes Ah, los las han vende. comprado. Claro, los venden en el mercado, sí, una compañía los ha comercializado. Entonces él quiere una Eva, pero pues ya las jeques agotaron todos los pedidos, entonces le toca comprar un Adán. Entonces se trae el Adán y el Adán pues es perfecto, hace todo, el oficio doméstico sería muy bueno para digamos, esta época. Como el Y golem. bueno, pero el, el Adán, la novia de este personaje vive en el piso de arriba y de pronto él descubre que la novia se acostó con Adán. Entonces hay unas discusiones muy interesantes porque ella le dice, bueno, pero pues, o sea, ¿qué diferencia hay entre Adán y un consolador? Y le dice, no, pues, ¿cómo que qué diferencia hay? Pues es que, y ahí viene, es que qué, o sea, ¿dónde está la moralidad, la conciencia? Bueno, y ahí empieza el tema, ¿no? O sea, es un poco entre comedia y reflexión Pero eso se serio. oye buenísimo. Claro, claro, porque va, digamos, va a llegar a unas, pues no voy a contar porque daño el libro, pero a unas coyunturas, ¿cierto? Y a unas decisiones que ahí se va a ver, o sea, qué es lo humano, hasta dónde va, porque a él le imponen unas reglas que luego ellos mismos violan. Entonces el tipo queda, el Adán queda descolocado. Dice, bueno, Basado usted, sobre la inteligencia artificial. claro, si usted me dicen que sea moral, pues yo hago esto, ¿sí? Pero eso va a terminar devolviéndosela a ellos como una catapulta. Bueno, pero es esa discusión que es una discusión, bueno, y la novela pues tiene sus cosas entonces, por ejemplo, en la novela Inglaterra perdió la guerra de las Malvinas y entonces hay un juicio político a Margaret Thatcher por la pérdida de la guerra de las Malvinas. Bueno, Buenísimo. es esa idea que también está en una novela de Philip Roth, ¿sí? Donde Charles Sí. Lindbergh llega a ser presidente de Estados Unidos. O sea, ¿qué hubiera pasado? Sí, ¿no? Eso es lo que llaman la novela crónica. Entonces, reúne eso
y reúne esa especulación de algo que pues vamos a tener para rato, Me están que es, preguntando mucho cómo se llama la novela otra vez para que la sí, repita el instructor. la novela se llama Máquinas como yo, mira. Aquí tengo una Máquinas foto, como yo. sí, aquí tengo una fotico, mira, Máquinas como yo, Máquinas como yo de... Está al revés. y ¿está al revés? No, se ve al revés acá. Ah, se ve al revés, claro, no, sí. De Ian McEwan. Ian McEwan, Ian McEwan. sí, Y dijiste que listo. estaba de moda, ¿por qué? ¿Está de moda que la novela? No, la inteligencia No. artificial. O por el Ah, momento. no, pues porque vamos para allá, ¿no? Es decir, eso es algo que se va a desarrollar y que Fíjate que yo he cada vez, estado, claro, y cada vez está cada más vez, cerca. Dicen que cada ya hay vez nos vamos. programas para abogados. Es decir, que la inteligencia artificial ya puede determinar en segundos si alguien es culpable o inocente y cuál es la pena y qué debe pagar o no. Peligrosísimo, ¿no? Porque Claro, entonces la claro. discusión sobre la verdad, ¿qué pasó con ella? No, y sobre lo humano, ¿no? Fíjate que es Sobre lo el humano. tema de Blade Runner, que casualmente hoy me vi la segunda parte de Uy, la. gigante. Sí, sí, yo no confieso que tenía pavor porque No. yo la tenía mitificada, La sí, primera. muy interesante. Yo me Pero lo bueno, repetí hace poco otra vez con mi hija. Wow, la segunda parte es sí, enorme. Es es muy enorme. interesante, sí, Y sí. mira que te tengo precisamente para contrarrestar lo que estabas diciendo acerca de la inteligencia artificial, un libro que a mí me enloqueció. Me enloqueció. Mira este título. Apuesto que no lo conoces. Lo Sherlock Holmes veo, contra Houdini. Sherlock úpale, Holmes contra Houdini. ¿Qué tal esta belleza? qué lindo. Sí, uy, es espectacular. Arthur Conan Doyle, Houdini y el mundo de los espíritus. Este libro, ¿sabes de qué trata? ¿Qué editorial es esa, perdón? Esta es una editorial que se llama Zodiaco Negro. Ya, Yo también tengo mis libros raros, no creas que no, claro, güey, madre. claro, mira, sí, tremendo. Y esta es una historia donde se enfrentan Sherlock Holmes y Houdini, uno buscando la razón y otro la espiritualidad. Te voy a leer solo un fragmento. Recuerda que Houdini, durante toda su existencia, trató de desenmascarar a personas que eran falsos mediums, que se comunicaban con los espíritus, porque él quería comunicarse con los espíritus, quería saber si había algo más allá, pero terminó casi, a todas las personas que hacían eso, terminó casi pues desmitificándolas. Mientras Conan Doyle, que además terminó haciendo un tratado de hadas, no sé si lo recuerdas, No, aquí lo tengo, no me ya, quiero parar a mostrarlo porque no quiero ya, no, interrumpir, pero bueno, se escribió un tratado sobre las hadas, porque él creía en las hadas realmente. Además, tú sabes la teoría de Mario Mendoza, ¿no? Del querido Mario Mendoza, que le mando un saludo enorme, lo quiero mucho. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué dice? Él dice que Conan Doyle era el verdadero Jack el Destripador. ya, ¿Habías oído esa teoría? no, no, no. O tal vez vagamente, pero no, no, sí, no, Pero no. parece que es la misma letra y todo, es escalofriante. Ya, Hay que invitar ya, a Mario a que nos hable de eso. ya. Bueno, mira, aquí habla de esto, porque la inteligencia artificial no podría hablar de lo que habla este libro. Esta era, esta era mi postura con los fenómenos espiritistas que llamaron mi atención. Aquí habla Houdini. Mira, aquí mira el periódico donde vemos todos los espiritistas que ha desenmascarado y todo eso. Sí, dice, siempre había pensado en todo esto como en algo absurdo. Había leído con reprobación de aquellos medios embusteros y me preguntaba cómo un hombre sensato podía creer en semejantes cosas. Pero tenía amigos que se interesaban por esta cuestión y con ellos participé en algunas sesiones de veladores, lavatorios y, y giratorios, que en el transcurso de los cuales recibimos comunicaciones bastante relacionadas las unas con las otras. Debo confesar con asentimiento que la única impresión que me produjeron estas sesiones fue que miré a mis amigos con cierta desconfianza. A menudo recibimos largos mensajes que nos llegaron letra por la levitación del velador y que era imposible atribuir al azar. Alguien, por lo tanto, debía mover la mesa. Yo pensaba que eran mis amigos y ellos posiblemente pensaban que era yo. Él sigue hablando acá y cuenta esto que es maravilloso. Mira esto. En aquel tiempo, esta era mi manera racional.
es decir, que todo el mundo estaba diciendo mentiras con respecto a los espiritistas. Era incapaz de ver que no era el espíritu el que cambiaba en estos casos, sino el cuerpo a través del cual evolucionaba, puesto que sería inútil discutir el talento de un músico si después de romper su violín no obtuviese otra cosa que sonidos discordantes. Mi curiosidad se había despertado lo suficiente para sentir el deseo de conocer, siempre que tuviera oportunidad, toda esa literatura. Me sorprendí muchísimo cuando comprobé que un importante número de hombres instruidos, hombres cuyos nombres figuraban entre las mejores ciencias, creían firmemente que el espíritu es independiente de la materia y podía sobrevivir a esta. Cuando consideraban el espiritismo como una vulgar ilusión de los ignorantes, me sentía dispuesto a mirarlo con desprecio. Pero al verlo, defendiendo por sabios como Crookes, a quien conocía como el químico más importante de Inglaterra, o como Russell Wallace, el rival de Darwin y de Flammarion, el más conocido de los astrónomos, no me podía permitir semejante actitud. Resultaba muy fácil rechazar los estudios de estos hombres que consentían sus minuciosas investigaciones y las conclusiones que éstas derivaban afirmando: bien, pero hay una laguna en ellos. Muy satisfecho de sí mismo, tiene que estar un individuo, muy satisfecho de sí mismo tiene que estar un individuo si no se pregunta en un momento dado si acaso la laguna no existe en su propio cerebro. Durante un tiempo, mi escepticismo se apoyó en el hecho de que otros sabios reputados, tales como el mismo Darwin, Huxley, Tyndall y Herbert Spencer, se burlasen de este nuevo tipo de estudios. Pero después, Houdini se da cuenta que ninguno de los que nombró, por soberbia, se leyó los estudios de esta gente que hablaban sobre el espíritu por un lado y la materia por el otro lado. Este libro nos termina contando algo maravilloso, y es que Houdini había cifrado con su esposa una clave para que cuando alguno de los dos muriera, quien viniera diera la clave y pudiera descifrar que sí era realmente o Houdini o su esposa. Resulta que cuando Houdini murió, muchos años después, dicen que una persona que estaba haciendo con un medium una serie de cosas, lo empezó a acompañar un espíritu, y que ese espíritu le dictó una cifra. La cifra era la clave de Houdini, que solo sabía Houdini o su esposa. Maravilloso. Pero eso no lo puede reproducir la inteligencia artificial. ¿Cómo hacemos, Luis Fernando? Bueno, y lo otro es los recuerdos, ¿no? Ah, bueno, eso está. Te metiste con Blade Aunque, Runner de fondo. bueno, sí, sí, pero se pueden implantar, ¿no? Los recuerdos. Creo que hoy en día se pueden implantar. Sí, claro, sí. Pues fíjate Pero, que Borges o García Márquez, no me acuerdo, no, García Márquez, no era Borges el que decía que los recuerdos son una especie de palincesto, ¿te acuerdas? Donde se van pero, mezclando y el último recuerdo ya no tiene que ver con la realidad de lo que pasó hace años. pero, Es un volviendo implante de uno mismo. sí, bueno, eso es muy Blade Runner, pero yo creo que en este libro, bueno, los que lo verán, eso abre la discusión, pero yo me parece entender que, o yo creí entender cómo finalmente el ser humano es ambiguo, o sea, que es un poco absurdo, porque no puede precisarse ni en las reglas morales ni en la ley, pero ahí está su gracia, ¿sí? Ahí está su gracia, en que finalmente es ambiguo en su Que comportamiento. es la misma gracia de Tolstoy. Y entonces, fíjate, se va a fabricar con inteligencia artificial, ¿no? Pero esa parte, ¿no? Esa parte de inasible, ¿sí? Pero Y, eso que acabas de decir de la o sea, ambigüedad del no se hombre y la puede, inteligencia artificial es el bien, es la moralidad del mundo y es la moralidad de cualquier religión. y la inmoralidad también, ¿no? O sea, porque Pero por supuesto, el bien o el mal. sí, Me están ay, preguntando mucho cómo se llaman los libros. Este se llama Sherlock Holmes contra Houdini. Y el tuyo, volvemos a repetirlo, igual hay unas chicas, amigas mías muy cariñosas, que lo publican y que yo lo pongo después en bueno, mis historias. listo. Pero es maravilloso, es Máquin- maravilloso. ¿Cómo se llama? máquinas como yo, máquinas Máquinas como como yo, yo, como máquinas como yo, yo. como yo.
Bueno, ¿qué más traes hoy, Luis? Que la Bueno, gente está ávida. bueno, un libro que leí también a comienzos de año, de Ciruela, un ensayo, Ah, que se ciruela. llama, sí, se llama El infinito en un junco. El infinito en un junco, de una filóloga española que se llama Irene Vallejo. Pero qué libro tan maravilloso, porque es Qué la bello nombre, historia, Irene. sí, la historia del libro contada como una aventura, pero la aventura más fascinante. Y es un ensayo, pues muy erudito, pero muy agradable y muy heterodoxo. O sea, ella está hablando, digamos, de la Biblioteca Alejandría, pero pues se acuerda de un libro de ahora o de una película, se puede acordar de Blade Runner y mete eso. O sea, así como, digamos, estamos hablando un poco, no es un ensayo, es un ensayo, digamos, abierto. Ella se acuerda de algo personal de ella, de cómo llegó a los libros y cuenta la historia, ¿sí? Entonces no crea como ese ensayo académico rígido y, y las historias, las anécdotas y la misma historia del libro, que es fascinante, o sea, cómo ha sobrevivido, ¿no? A tantas cosas, como los soportes del libro, porque pues esta es una historia del libro, por supuesto, ¿no? Desde el papiro, ¿cierto? El pergamino, el códice, y terminan en Roma, ¿no? Eh, Cosas como que uno dice, ¿cómo no se me ha ocurrido? Uno habla de la biblioteca de Alejandría, ¿no? La gente piensa una cosa llena de libros. ¿Cuáles libros? Si eran rollos No, de papiro. eran rollos de Ahí, papiro, claro. ahí tirados como en unos estantes y se perdían y se enredaban, ¿no? Y eso hizo pues que naciera finalmente la filología, porque decía, bueno, pero esto sí era de Platón o no era de Platón, porque se mezclaba, ¿no? Con otra cosa Aristóteles. Y ahí vino pues todos esos estudios de establecer No, y luego, y luego los copistas medievales también le dieron revolvieron todo eso. pues Sí, claro, porque había cosas que había que tapar para la iglesia, había otras cosas que había que mostrar, cambiaban los claro, títulos y los o se, autores según la o se conveniencia, dormían o tomaban mucho vino de consagrar, o y, sea, y cualquier... terminaban escribiéndolos el libro. Exacto, o se emocionaban y claro, entonces, qué nos llega de los libros, ¿no? Pero ahí siguen los libros, ¿no? Y pues la última que los libros pues le dieron Amazon dijo, se acabaron los libros. Y cuando Amazon lo que hace es eh, poner una librería, digamos, eso me parece que es una fecha histórica, ¿no? Cuando Amazon decide crear una librería, es como que nos dijeron que el libro se iba a acabar y nos asustaron. Hay que cobrar esa amenaza. No sé, hace 10 años tú preguntabas y te decían el libro se va a acabar y Pues hace, te daban fecha de vencimiento, ¿no? Te decían, no, pues en 5 años desaparece el libro. Y lo que estamos viendo, y quiero decir que yo leo el libro digital y me ha tocado en esta época y pues tiene su encanto. sí, Me pero no hay leí, nada más, no hay ah, nada más como estos sí, objetos sí, más hermosos, sí, como estos objetos sí, maravillosos. sí, sí, el tacto, ¿no? El tacto. Exacto. Aquí Aunque te tengo, sí. eh, dime, dime. No, mira, por ejemplo, este libro de Irene Vallejo, este libro es bellísimo, la edición es muy linda, o sea, ¿Lo que tienes es ahí? algo, ah, ¿Lo tienes ahí? lo tendría que traerlo, es que, No, ¿no? Sí, no, no vale, no no, no vale. vale. Bueno, pero se consigue, en Colombia se consigue y ese libro hay que tenerlo, es Fíjate, una maravilla. fíjate que yo te traigo, a partir de la filología y de los libros, un libro de cuentos que a mí me ha maravillado toda la vida. Toda la vida desde que yo conozco ese libro. Que es un libro de un escritor que yo sé que te va a resonar. Danilo Kiss. Danilo Kiss, sí, lo he ido hace mucho, él empezaron a publicarlo en Quimera, Sí. sí, sí, hace mucho lo vengo oyendo, pero realmente ¿No has leído Danilo Kiss? no he leído a Danilo, debo Te voy decir, a sí. presentar algo yo a ti, no lo puedo creer. Ya, sí, mira, Esto me da una profunda emoción. sí.
Sí, Danilo Kiss, mira esta belleza. Danilo Kiss. Acá entra el acantilado. Él es húngaro, Sí, creo que es él es húngaro. como, sí, 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 sí. sí, me Es una parece, sí, maravilla de tipo. Sí, él es de la cortina sí. de Europa Cortina del no, Este. Ya no existe, pero no. Europa del Este, sí. Europa Central, Kundera te regañaría. Cuando él le decían que él era de Europa del Este, decían, pero es que miren un mapa, es Europa Central, ¿sí? El este Es es, verdad, es verdad, es sí, verdad. Pero como la conocimos en las películas de espionaje, Europa del Este. sí, Pero mira, él tiene un libro de cuentos que se llama, que es maravilloso. Yo el otro día les iba a leer un cuento, me pareció un poco largo, que es uno de los cuentos que más me gustan a mí, que se llama Simón el Mago. Simón el Mago es un cuento brutal. Pero este aquí tiene un libro, un cuento que se llama, que es con el que titula el libro de cuentos, La Enciclopedia de los Muertos. ¿Has oído hablar de la Enciclopedia de los Muertos? no. Es espectacular porque resulta que hay una leyenda urbana que ha corrido por muchos lugares, y es que todas las vidas de todos los seres humanos de la Tierra están en un libro. Y ahí dice el destino de cada quien, está la biografía de cada quien. Y esta es la historia de una escritora que llega a Suiza, Suecia, no sé, no me acuerdo bien, Suecia, y la dejan encerrada en una biblioteca que ella quiere conocer, porque fue a una conferencia, y de pronto descubre ese libro. Y ese libro es un diccionario, se llama el Diccionario de los Muertos. Te voy a leer Mm. cómo comienza porque es maravilloso. Y mira la prosa de Danilo Quis tan espectacular. Para Emi, el año pasado, como ya sabéis, estuve en Suecia, invitada por el Instituto de la Investigación Teatral. Una tal señora Johansson, Cristina Johansson, fue mi guía y mi instructora. Acudí a 5 o 6 presentaciones, entre las cuales es interesante y merece la pena mencionar el éxito de Esperando a Godot de Beckett, que se suele interpretar ante un público de reclusos. Tras 10 días de estancia y ya de vuelta a casa, seguía viviendo en aquel mundo lejano, como en un sueño. La señora Johansson era una persona muy afanosa y deseaba enseñarme en esos 10 días todo lo que yo pudiera saber de Suecia, todo lo que como mujer podía interesarme. Así que llegué a ver hasta el famoso astillero Vasa, que había sido sacado del barro donde había permanecido durante varios siglos, conservado como una momia faraónica. Una noche, tras la representación de Sonata de los Dos Espectros en el Teatro Nacional, mi anfitriona me llevó a la biblioteca. Apenas tuve tiempo de tomar un sándwich a toda prisa en un bar. Ya eran casi las 11 de la noche y la biblioteca estaba cerrada, pero la señora Johansson enseñó un pase al portero y este nos dejó entrar refunfuñando. En su mano sostenía un manojo de llaves engarzadas con una gran anilla, igual que el guarda que nos había introducido en la prisión central para asistir a la representación de Godot. Mi anfitriona me dejó en manos de aquel cancerbero, diciéndome que vendría a buscarme a la mañana siguiente a mi hotel, que podía quedarme a inspeccionar en paz la biblioteca. El caballero llamaría a un taxi. El caballero estaba a mi disposición. ¿Qué otra cosa podía hacer sino aceptar esa amable proposición? El guardia me acompañó hasta una enorme puerta cuyo cerrojo descorrió, encendió una luz trémula y me dejó a solas. Oí detrás de mí como la llave daba vueltas a la cerradura, de modo que me hallaba en la biblioteca como una casamata. De alguna parte llegaba una corriente de aire, meciendo las telarañas que colgaban como jirones de gasa sucia de los estantes de libros. Igual se prendieron botellas de vino, añejo, ordenadas en una bodega. Todas las salas eran idénticas y estaban comunicadas por un estrecho pasadizo. A todas partes llegaba aquella corriente cuya fuente no conseguía localizar. Entonces caí, incluso antes de haber observado de cerca los libros, o tal vez llegar a descubrir al ver la letra C sobre uno de los tomos de la tercera sala. Cada una de estas salas contenía la letra de la enciclopedia. Esta era la tercera. Y efectivamente en la cuarta pieza todos los libros estaban marcados con la letra D. De repente, perseguida por un vago presentimiento, eché a correr. Oí el eco multiplicado de mis pasos perdiéndose a lo lejos. En la oscuridad, en la oscuridad. Emocionada y sin aliento, llegué hasta la letra M y abrí uno de los libros con una clarísima intención. Había entendido, seguramente al recordar algo que había leído a este respecto, que se trataba de la célebre enciclopedia de los muertos. En un instante todo me pareció evidente, incluso antes de abrir el enorme volumen. Lo primero que vi fue una fotografía.
la única intercalada entre dos columnas de texto, casi en el centro de la página. Era la misma fotografía que habías visto sobre mi escritorio. Fue tomada en el año de 1936, el 12 de noviembre, en Maribor. Al acabar su servicio militar. Debajo del retrato su nombre, y entre paréntesis dos fechas, 1910-1979. Ya sabéis que mi querido padre murió hace poco tiempo, y que yo estaba muy ligada a él, desde mi tierna infancia. Pero no hablaré de ello. Lo que importa aquí es el hecho de que hubiese muerto menos de 2 meses antes de mi estancia en Suecia. Me había decidido emprender este viaje a gran parte precisamente para olvidar la desgracia que me había sucedido. Pensaba, como suele pensar toda la gente que cae en la desdicha, que un cambio de lugar me ayudaría a olvidar mi dolor, como si uno llevara su desgracia dentro de sí, como si uno no llevara su desgracia dentro de sí. Y ahí comienza a leer la biografía de su padre. Y ahí paro yo para no contarles de qué sigue el cuento. Ah, bueno, pero bueno saber que ¿Qué tal esa maravilla? apareceremos en la biblioteca de los muertos, en la enciclopedia de los Eh, muertos, ¿no? claro, pues hombre, si Porque, los libros tienen comienzo, porque no está claro, el libro de todos los seres humanos. y después de que desapareció el directorio telefónico, pues ya no teníamos lugar en la inmortalidad, ¿no? Ya no teníamos lugar en la inmortalidad. Entonces ya la enciclopedia de los muertos nos abre ese espacio para... Oye, ese Danilo Kiss es brutal, Ah, brutal, brutal. qué bien, Claro, sí, la gran tentación de ella es buscar la letra de su nombre. sí. Los centroeuropeos son impresionantes, ¿no? Son Pues, escritores, o sea, austriacos, ¿por bueno, qué? ¿ah? ¿Por Pues qué? yo creo que, pues buena pregunta, ¿no? Buena pregunta. Eh, pues yo creo que es un imperio, ¿cierto? Un Sí. imperio muy, Que es de muy, muchas mezclas de muchas y muy cosas. dominador, ¿no? O sea, yo creo, Sí, y reprimió muchas lenguas, ¿no? O sí. sea, y quiso unificar una zona que es, lo hemos visto, ¿no? Súper distinta, o sea, de Yugoslavia, ¿cuántos países han salido, ¿no? Por ejemplo. Pues, todos los que quieras. Sí, entonces, yo creo que eso, pues la lengua es resistencia, ¿no? Yo creo que tiene que ver mucho con eso, ¿no? Es afirmar, fíjate que Kafka escribió un alemán, pero era un alemán de los márgenes, ¿no? No era un alemán, no era un alemán central de poder, ¿no? Entonces yo creo que en la lengua hay mucho de una Y resistencia fíjate, a una Conrad, dominación. que era polaco, trató de escribir el mejor inglés de que fue capaz. Sí, hace poquito supe una anécdota de Cioran, del el filósofo este, Sí. que él era rumano, ¿cierto? Y él decía que pues de Rumania no quería saber nada y él fue un escritor en francés y llegó a dominar el francés. Eh, y se volvió un estilista en francés y hablaba de las ventajas de pertenecer a un país sin historia, porque decía, si uno pertenece a un país sin historia, por allá perdido, puede acceder a cualquier cultura de otro país. Él adoptó, digamos, la francesa. Pero a los 82 años, con Alzheimer, le dio por hablar solo en rumano, ya no hablaba sino en rumano. No, qué perversión de Sí, la historia. vida, Qué fíjate, la dolor de vida como, historia. sí, sí, o sea, Pero, rumano, pero, que era la lengua de su infancia. pero fíjate, por ejemplo, que los primeros libros y manuscritos, los primeros manuscritos que se encontraron de la historia de Arturo y de la historia de Merlín, no están en inglés, están en francés, que era el idioma universal. Claro. Es Además una los locura. franceses invadieron, ¿no? Los Claro, normandos, ¿no? los O normandos, por sea, supuesto. el inglés está lleno de palabras francesas, ¿no? Claro. Pues Muchas una palabras, combinación entre claro. germano, Sí, francés, claro, latín, pero tiene muchas palabras, sí, francesas. normando, Sí. sí. Bueno, y el último libro que te quería hablar es, Muéstrame, que se eh, nos va a acabar el tiempo. sí, se nos va a acabar. Bueno, es Pero mejor que vieron, es que falte. con Luis Fernando se Bueno, habla, uno no para, pueden ser una noche entera, bueno, que es maravilloso. se llama M. M es Benito Mussolini. O sea, hay gente
que pasa a la historia con una sola letra, ¿no? Mussolini es M. Y como una especie, digamos, de biografía, de documental, ¿sí? Sobre Benito Mussolini, que tiene para mí la gracia de la forma, o sea, fíjate que todo es como está escrito. Obviamente es súper documentado y todo lo que se cuenta ahí es cierto, pero está contado como una novela, pero más que es como un documental, porque mezcla cartas, testimonios, pero va recreando todos esos personajes, ¿sí? Y pues, o sea, yo no tenía claro esa preponderancia de D'Annunzio. D'Annunzio realmente es el El creador, poeta, el poeta, claro, claro. el poeta D'Annunzio, y, y que D'Annunzio le revela a Mussolini algo muy importante, y es que existen las masas. O sea, era un concepto que no existía antes Da- políticamente. Las masas que se encandilan. Él oye D'Annunzio en Friuli, cuando él se toma Friuli y lo vuelven como es presidente de que Friuli. Danuncio es importante, es tan importante para Mussolini como Goebbels para Hitler. Es total, aún más diría yo, ¿no? Claro, Porque él le da más, cómo, literalmente o más sea, poeta Danuncio. claro, claro, y cómo hablarles a las masas en un ritmo encantatorio. Pues Claro, para no estar, ¿sabes cuál es quién fue un gran influenciado por D'Annunzio? Gaitán, Gaitán, exactamente. claro, por Gaitán, supuesto. él aprendió eso de, La ese oratoria, él concepto, aprendió la oratoria a Mussolini que era de Danuncio, pero por supuesto. sí. Bueno, y otro gran creador de Mussolini, porque Mussolini era un hijo de un herrero, un ser bastante primario, pues con mucha fuerza de carácter, pero pues tenía un periodiquito en Milán, ¿no? El Popolo de Italia, ¿no? Era un tipo prostibulario, ordinario, sin mucho vuelo. Y hay un amante, Margherite Scafati, que es una dama veneciana culta, que le ve el material y lo inventa. O sea, de alguna manera, él es como una invención entre Margherite Scafati y D'Annunzio. ¿Mm? Pues fíjate que eso es lo más triste de toda la historia. Y es que los grandes intelectuales y los grandes artistas entre Italia y Alemania, antes por supuesto que estallara la Segunda Guerra Mundial, le creyeron a este nacionalismo de una manera absurda. Y una cosa que sí, digamos, hay que atribuírselo a él, él descubrió algo que es clave, digamos, en los populistas, y es el resentimiento. O sea, él se encuentra con que Italia, Italia había ganado la Primera Guerra Mundial, pero pues como ganar es perder un poco, eh, en realidad, eh, los italianos ganaron, derrotaron al Imperio Austrohúngaro, hicieron unas batallas decisivas, pero a la hora de repartición en París, a los italianos no les dan nada. Entonces la gente y todos estos militares que perdieron una pierna, que guerrearon, pues quedaron desempleados. Y no solo eso, sino que volvieron y sus trabajos se los habían dado a sus mujeres o a sus Claro, amigas. O sea, pero entonces acabas de en- mencionar, es que la Primera Guerra Mundial, digo, las guerras austrohúngaras, realmente no ha habido ni guerra austrohúngara, ni primera, ni segunda guerra, no. Todo ha sido una extensión desde ahí hasta el día de hoy, que Sí, sí, por malas hay una teoría, reparticiones ¿no? no Hay se una dio. teoría de que, digamos, o sea, la Segunda Guerra Mundial es la primera mal resuelta. ¿Qué es eso? O sea, fíjate, Pero el viene desde tratado, ahí, de los claro, claro, austrohúngaros, exactamente, el no Tratado de del otro, Versalles. O sea, del es Tratado de más, Versalles. Hitler aprendió de Mussolini ese resentimiento, ¿no? O sea, cómo manejar el resentimiento, que fue lo que movió Hitler para mover a Alemania hacia la Segunda Guerra, el resentimiento. Pues mira lo que te tengo acá para hablar sobre ese tema. Si alcanzaste a leer al revés, no No, no, pudiste. al revés, no, es difícil, sí, es como, Memorias de Albert Speer, claro, de Editorial claro, Acantilado. Hoy estábamos llenos de acantilado, ya saben, claro. www.latornamesa.co. Tú eres Y todo, accionista de acantilado, ¿no? Era como,
Y lo conocí Podría. a él, lo conocí. Sí, yo también, sí, él vino acá, yo también lo Pero conocí. estuvimos en Biblios, ¿te acuerdas? En una charla No, no, del. no, tú estás confundiéndolo con el Conde Ciruela. No, yo estuve con el Conde Ah, Ciruela, con Valcorba. yo estuve con Val Corman Biblios y con el Conde Ciruela Ah, en la sí. madriguera. No, no, pero yo a él, sí, tal vez, sí, 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 claro, él estuvo hablando de una novela, Claro, en Biblios. sí, 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 una Habló novela de por sí, habló cómo editaba él la comodidad, sí, canción. sí, claro, sí, 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 tienes Claro, razón, sí, claro, 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 claro que tengo opción. claro. Pero mira, por ejemplo, voy a leer algo cortico, solo un párrafo. Mira cómo habla Albert Speer. Precisamente, Albert Speer fue el arquitecto de Hitler, no solo de todo lo que hizo Hitler neoclasicista en toda Alemania, las autopistas, los monumentos, sino las armas también. ¿Sí? Y Albert Speer cuenta la Segunda Guerra Mundial, si la quieren leer a través de este libro. Y se van a dar cuenta por qué el fascismo es una locura de locuras. Se llama El Imperio Desencadenado, que es el capítulo 10, y comienza con esta frase. Cenaba con Hitler una o dos veces por semana. Sobre las 12 de la noche, cuando había terminado la última película, me pedía a veces mi rollo de planos y nos dedicábamos a discutir los detalles hasta las 2 o 3 de la madrugada. El resto de los invitados se retiraban a tomar una copa de vino, sabiendo que ya les sería difícil hablar con él, y se volvían a casa. Lo que más atraía a Hitler era la maqueta de nuestra ciudad modelo, que estaba montada en los antiguos locales de la exposición de la Academia de Bellas Artes. Para poder llegar ahí sin que nadie le molestara, había hecho abrir una puerta en el muro de los jardines ministeriales que había entre la Cancillería y nuestro edificio. ¿Qué tal este tipo Mm. contando las intimidades de Hitler de primera mano? Además, tiene una frase acá que es demoledora. Alguien le dice, porque Albert Speer, mejor dicho, Hitler lo adoraba. Le dice, tú eres la amante maldita de Hitler. Alguien le dice por ahí, fuertísimo, ¿no? Claro. Pero vale la pena leerlo. Oye, qué cantidad de libros maravillosos has traído. El No, último se siempre, llama mira, ¿cómo? el último se llama M, M, aquí, M, M, ¿se ve bien? ¿O toca Sí, así? pues al revés. No, ¿Así? ahí lo tenías bien, no, lo tenías bien. Bueno. M, M, M. y el M, escritor es el hijo es un italiano, se llama Antonio Scurati. Scurati. Muy bien. Scurati, sí. Y el hijo del siglo. Pero es, Se nos va a cortar el live en este sí, momento. sí. Antes de que se corte, quiero darte las gracias, Luis Fernando. Fue No, espectacular. Creo que hay que volver a invitarte para hablar de muchísimos más libros. bueno, Ya con saben, si gusto. ustedes quieren leer las críticas de Luis Fernando, las pueden leer en la revista Semana. Cada semana trae nuevos libros y cosas maravillosas. Además, es un escritor espectacular. Escribe como habla, encantador. ¿Cómo es tu Twitter para que te sigan? Es arroba LF Afanador. Y el Instagram, que acabas de estrenar Instagram. Ah, sí. Luis.afanador.7. Muchísimas gracias, Luis Fernando. Muchísimas Bueno, gracias a chao. A ti, gracias. Bueno, www.latornamesa.co y muchas gracias a www.lacopa.co, a la gente de la Casa Domecq. Los que me vieron bebiendo esto no era mate, era un moscú muy maravilloso, hecho con brandy Domecq, nada menos y nada más que con brandy Don Pedro, 12 años de añejamiento, espectacular. El jueves retomamos con las cartas de amor que ustedes escriben. Muchas gracias, nos hemos conectado con ustedes de manera maravillosa. Muchas gracias a toda la gente de América, de Europa, de otros continentes que nos ven y que nos escuchan, y a la gente de mi queridísima Colombia. Por favor, cuídense, protéjanse, no hagan locuras, cuiden a los demás y sobre todo cuiden a las personas que nos cuidan a nosotros, que son los médicos. Ya saben, no vamos a contaminar médicos, así que no nos enfermemos nosotros, sino más bien cuidémonos. Luis Fer, te quiero mucho, hermano, te mando un abrazo enorme. bueno, lo Qué mismo. delicia de momento y ojalá que lo podamos repetir muchas veces. Bueno, vale. Chao. Hasta luego. Larga vida y prosperidad para todos ustedes. Se les quiere. Chao, chao. Nos vemos el jueves.